Hola Álvaro, encantado de saludarte. Hola, igualmente, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí haciendo las tareas profesionales habituales, ya te imaginarás. Genial. Oye, ¿y cuál ha sido el motivo de publicar Vivir con el trastorno límite de personalidad? Pues el motivo inicial fue las necesidades existenciales en el contexto de crisis actual, Hmm. económica y sanitaria. Son un perfil de pacientes que precisan mucho tratamiento, hacen mucha demanda y pasan situaciones muy complicadas a nivel emocional y bueno, y los recursos que tenemos para hacer frente a esto son muy limitados. Ajá. Por lo tanto, nace un poco también de las propias frustraciones profesionales y de las necesidades de ellos. ¿Con ello qué se quiere hacer? Pues dado que necesitan extras terapéuticos, Sí. el motivo de crear y desarrollar un libro que tiene un poco finalidad de que lo lean ellos mismos en su tiempo libre o en el espacio que están sin los profesionales y que a partir de ahí les sirva de guía, pues bueno, yo creo que realmente es una buena herramienta para complementar las limitaciones del tratamiento actual. Claro, porque ¿cómo sabe una persona, cómo puedo saber yo otra persona si tiene TLP? En principio, uno mismo es difícil Difícil, ¿no? que lo sepa. O sea, uno lo que puede sentir, pensar o creer y incluso el entorno es que uno es como bipolar, Hmm. que es muy extremo. O sea, tanto la etiqueta de ser muy bipolar como ser extremo es lo que la gente suele pensar o por lo que suele acudir a terapia. Lo de la etiqueta más concreta de TLP, esto ya suele ser algo mucho más a nivel de cuando acuden ya a los profesionales. Ajá. Entonces, pero la propia vivencia, sentirse como si fuéramos bipolares, es ya motivo suficiente para que vengan a consulta y quieran confirmar si les pasa eso o algo parecido. Sí, Entonces, a nivel de autodiagnóstico, realmente es muy complicado ser por- consciente de tener un trastorno límite. ¿y qué características, digamos, comunes reúnen las personas que tienen TLP? Sí, yo diría que hay, bueno, se suele decir que hay cuatro tipos de Sí. clústeres de síntomas. Uno de ellos, sobre todo en los más jóvenes o menores de 40 años, es la altísima impulsividad. Impulsividad que puede existir no solo a nivel de ser, pueden ser gente muy hostil o violenta, sino también a nivel de autolesionarse, de tener atracones de comida muy habituales, compras compulsivas, Hmm. abusar de sustancias o la hipersexualidad misma. Ese sería un clúster de síntomas. Otro sería, por ejemplo, la inestabilidad del ánimo. Es decir, son gente muy voluble, muy reactiva a las situaciones que a todos nos pueden estresar, pues a ellos les suelen estresar mucho más Ujú. y entonces viven como una cascada de emociones, una montaña rusa, Sí. básicamente, y pueden alternar perfectamente según lo que esté aconteciendo en su vida en cuestión de horas, pueden alternar felicidad con tristeza extrema, con irritabilidad, con ansiedad y esto perfectamente, ¿por qué no?, a lo largo de todo el día. Otro pool de síntomas suelen ser los problemas en las relaciones interpersonales. Ajá. Y esto tiene que ver mucho con sus dificultades en establecer vínculos tanto estables como duraderos como sanos. Sobre todo por el intenso temor al rechazo que tienen, la altísima dependencia a la vez que tienen de estas figuras de referencia, pero Ujú. muchas veces a la vez que tienen esa altísima necesidad de dependencia, a veces el no reconocimiento de esa vulnerabilidad, de esa necesidad del otro. Y también una alta desconfianza hacia el entorno. Es decir, todo ello muchas veces los convierte en personas que son muy ambivalentes en los vínculos. Es decir, necesitan a la gente, pero a la vez reniegan de ello, ¿no? Y es Ajá. todo como muy caótico en la manera que tienen de relacionarse. Ujú. Y luego yo te diría que el último pool de síntomas suelen ser los problemas de autoimagen o identidad. Es decir, tienen dificultades para tener una imagen coherente y estable de quiénes son, qué quieren en la vida, hacia dónde van. Y esto incluye desde la propia identidad sexual, la orientación sexual, si son más de una manera de pensar o de otra. Es decir, tienen, por así decirlo, un caos en la organización de la propia conciencia. Lo que ellos dicen es no lo de bipolar, sino que te vendrían a decir que es como si tuvieran múltiples personalidades. Ah. Pues aunque técnicamente no se le diría así, pero bueno, que se sobreentendemos por qué quieren decir eso, Pero, básicamente. o sea, de alguna manera son conscientes de su situación, pero no saben ponerle palabras o no saben lo que le Exacto. pasa, ¿no? Sí, sí. Son conscientes de que viven en un caos, de que no se entienden, de que el mundo no les entienden y sí, sufren mucho y también es cierto que, bueno, hay que decirlo, también hacen sufrir. Hmm. Involuntariamente o inconscientemente la mayoría de las veces y porque se dan cuenta que viven en un caos, eso sí. ¿Y cuál es el tratamiento más habitual en la mayoría de los casos? ¿Es fármaco? Sí, ¿Es psicológico? ¿Cómo sí. se combina? El,
El tratamiento estándar y el de elección está bastante establecido. En principio es la psicoterapia. Psicoterapia que dure, para que sea una buena psicoterapia, entre 2 y 5 años fijo con estos pacientes y de formato individual. Y se aconseja muchísimo que, aparte de la terapia individual, a nivel psicología, hagan terapia de grupo con otros pacientes con iguales características. Es importante también incluir en el tratamiento no solo al paciente, sino al entorno más próximo, que puede ser una pareja estable, si es que la hay, o hijos, si ya son mayores de edad, o familiares, padres o madres, que al final muchas veces las madres son las que, después de tantas situaciones extremas, acaban estando aún ahí al pie de cañón. Claro. Eso respecto a la parte de psicología. También es muy recomendable la psicofarmacología como herramienta complementaria. No porque el TLP en sí mejore con la medicación, sino porque ciertos síntomas que son del TLP, como puede ser la impulsividad o la inestabilidad del ánimo, pues con algún fármaco, como es el antidepresivo, los antidepresivos o los estabilizadores del humor, optimizantes, que se llama, pueden bastante mejorar con el tratamiento somático farmacológico. Y también te diría que el trabajador social o trabajadora social es importante porque la pérdida de trabajos, de amistades, de recursos a todos los niveles hace que, más allá de lo propiamente sanitario que nos concierne a nosotros, el que se les oriente sobre posibilidades laborales o reeducación laboral, porque hay que hacer un duelo, ¿no? No pueden optar a todo perfil de trabajo ni a todo tipo de horarios o jornadas laborales. El que se les ofrezca alternativas laborales y de ocio es importante para que la frustración en este reinventarse como personas no se les limite demasiado. Y en este tipo de trastornos, no sé, ¿existe la curación completa? ¿Es una cosa que va de por vida? No sé cómo va el tema este. Este es uno de los grandes temas y bueno, yo intento ser siempre realista. Es decir, es una patología para cuidar toda la vida. ¿Vale? Cuidar toda la vida no quiere decir que tenga que ir a peor, sino que en principio es algo que puede estar más explicitado o más patente o más dormido y más silente, pero que siempre el paciente estará en riesgo, sobre todo en las situaciones estresantes, en el plano de las relaciones personales, pero no solo eso, sino ante los desafíos laborales, académicos, que son los propios, los normativos de la vida de cualquiera, pero que ellos están más expuestos a sufrir y a ser más vulnerables. Entonces, atentos y alertas tendrán que estar siempre, incluso aunque pasen buenas épocas de estabilidad. Entonces, no tiene por qué, para nada tiene que ser degenerativo, pero sí que se puede decir que al tener que cuidarse toda la vida, se puede hablar de que es un tema crónico, realmente. Haciendo como una especie de paralelismo, aunque no tenga nada que ver, pues como eso que se dice de los alcohólicos o los drogodependientes y estas cosas, ¿no? Sí, yo te diría que el mejor paralelismo es el de la diabetes. Es decir, también, claro. Es una enfermedad, la diabetes se tiene que cuidar toda la vida. Según diferentes motivos puede haber mayores síntomas y menores, pero que es indudable que el paciente tiene que seguir atento y alerta y mantener un buen tratamiento como hacen los diabéticos. Eso yo te diría que el paralelismo con el diabético tipo 1 es el que ellos mejor entiendan además. Pues nos quedamos con ese paralelismo mucho mejor así. ¿Y los amigos y familiares, cuál sería su papel? ¿Cómo pueden ayudar? Sí. Las familias y parejas yo creo que necesitan un poco ubicarse a todos los niveles, porque también las familias van un poco en modo acción-reacción en función de lo que pasa. Es decir, las familias y el entorno entran en la montaña rusa de ellos, lógicamente. Entonces, yo creo que necesitan 3 tipos de objetivos, ¿no? Que muchas veces no pueden conseguir lógicamente ellos solos, sino a través de la terapia esta que te he dicho añadida a los pacientes. Una es entender profundamente en qué consiste el trastorno límite de personalidad y todas las incoherencias e incongruencias que comporta la manera que actúan estas personas. Un segundo objetivo sería que los propios familiares y allegados identifiquen, sean conscientes y manejen de una manera más sana sus propias emociones, tanto en cómo son ellos como cómo estas emociones se movilizan con los pacientes. Y entre estas emociones te incluiría pues la rabia, la culpa, la vergüenza, etcétera, etcétera. Y yo te diría que el tercer objetivo, claro, es que estos familiares tengan pautas de actuación muy concretas, hojas de ruta, para las situaciones excepcionales que se producen con estos pacientes. Ya te imaginarás que pasan desde amenazas suicidas, amenazas de agresión, bueno, de todo tipo, ya te imaginarás. Y entonces, estos son situaciones que para que nadie nace preparado. Entonces, es importante que se les instruya en pautas muy concretas de actuación, en crisis, básicamente. Claro. Al final del libro hablas de casos
concretos. ¿Nos puedes comentar Sí. alguno de ellos para que los oyentes se hagan una idea? Sí, bueno, yo creo que había 3 casos, pero yo diría que el más prototípico Hmm. es un paciente una paciente como podría ser Toñi, que bueno, que arrastra un trastorno límite de personalidad muy prototípico, con una elevadísima impulsividad, una altísima inestabilidad, una dependencia emocional de las parejas que han formado parte de su vida, pero que a la vez han sido relaciones lógicamente muy caóticas, y donde, bueno, el miedo al rechazo también ha ido comportando que, bueno, vaya como saltando de pareja en pareja, de relación social en relación social, sin encontrar nunca una estabilidad ni un entorno realmente protector. En el contexto también, por ejemplo, de una madre que siempre un poco ha estado ahí, detrás Hmm. de ella, y con los problemas o comorbilidades psiquiátricas que llamamos habituales en estos pacientes, es decir, abusos de drogas de todos tipos, trastornos alimentarios tipo bulimia, que son tan habituales, trastorno por estrés postraumático, por haber tenido incluso traumas en la infancia. Estos pacientes, igual que Toñi, también han tenido otros traumas añadidos ya como adultos, porque la propia patología les puede situar en conductas muy de riesgo, ¿no? Y también en el caso de Toñi, por ejemplo, la participación que tiene en la terapia, que es, bueno, es una paciente que lleva muchos años con nosotros, que el tratamiento a veces ya no es para que mejoren muchos, sino para que no empeoren y tengan más calidad de vida. La importancia de la relación terapéutica, el que confíen en nosotros, pero que toleren también los límites que les pongamos, porque esto es una cosa que tienen que aprender en la vida. Y yo te diría que Toñi es, por ejemplo, un caso muy habitual del trastorno límite. Eso, mira, ahora que mencionas el tema del tratamiento, en el libro mencionas que algunos pacientes bueno, renuncian del tratamiento y al final vuelven a las andadas. ¿Esto Sí. qué se puede hacer ahí? ¿Qué se puede hacer? En principio, no recomiendo una actitud paternalista con los pacientes, porque la mayoría de los pacientes no suelen tener una adherencia totalmente regular. Las dificultades o barreras que tienen para esta adherencia regular son muy claras. Pues la propia alianza o vínculo terapéutico se puede ver muy seriamente dañada por sus dificultades para aceptar los límites o para para también recibir la ayuda, porque a veces reniegan de la ayuda aunque la pidan. Claro. Entonces, normalmente con estos pacientes hay que tener mucha tolerancia a la frustración, mucha paciencia y saber que aunque pueden pasar épocas que falten, estén ausentes, tarde o temprano volverán. Entonces, lo que tenemos que los terapeutas es no entrar en esa montaña rusa de ir detrás de ellos y constantemente porque al fin y al cabo las familias les decimos tenemos que tener todas las coordenadas muy claras y que los pacientes sepan dónde estamos y para qué estamos. Y que no vayamos un poco desde la compasión o desde la pena movilizándonos un poco en función de sus vaivenes. O sea, es importante que seamos firmes y serenos, pero empáticos a la vez. Claro. ¿Y hay alguna película o novela que pueda reflejar de alguna manera lo que vive una persona con este trastorno? Sí. ¿Puedes Yo creo recomendarnos? que sí, hay una película excepcional. Yo no sé si para el público general le puede resultar aburrida, pero hay una película, creo que es vasca, se llama La herida. Ah, la vi hace poco, sí. Sí, de hace 2 o 3 años y yo creo que la película que mejor relata la vivencia de una persona con trastorno límite. Es excepcional y yo no sé si es que el propio director, guionista o quien fuera lo conoce muy de primera mano, pero vamos, fue como si lo excepcional. Sí, A diferencia de muchas películas americanas que, bueno, la visión que hacen del trastorno límite está claramente muy sesgada me imagino que por finalidad. Sí, De montan el audiencia, show, sí, supongo. claro, montan el show y no es tan real, ¿no? Digamos. Sí, yo diría. Pero la herida es excepcional. Sí. Genial. Oye, ¿y qué mensaje puedes transmitir a una persona TLP que ahora mismo nos esté escuchando? Sí. Bueno, el primer mensaje es el de esperanza, ¿vale? Cuando me refiero a esperanza no hablo de la fantasía de curación y demás, sino que yo sí que quiero que sepáis o que sepan que existen posibilidades de tratamiento, que existen profesionales muy implicados, yo creo que también, vamos a decirlo, preparados, que actualmente hay una mayor sensibilidad con este problema y que con un tratamiento prolongado, un buen compromiso y responsabilidad por parte del paciente y con los recursos que cada vez más se están implementando, se puede, en al menos la mitad de las personas, gozar de una calidad de vida, yo diría, digna, ante todo. Y ahora, ¿qué mensaje puedes transmitir al familiar o amigo que también te está escuchando y que, bueno, también vive el problema de esta persona? Sí. Bueno, yo a estos familiares les diría que, en primer lugar, que no están solos, que la sensación de incertidumbre, de agotamiento, a veces de caos y de culpa
es universal, es propia de la naturaleza humana, sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones para las que no nacemos preparados. Y yo quiero que sepáis que podéis formar parte del tratamiento, que es muy importante que os impliquéis, que tengáis una actitud de escucha activa, que aceptéis recibir la ayuda como parte del tratamiento de los pacientes y que vuestra participación es muy importante como factor facilitador de incluso no solo de que vosotros entendáis mejor las cosas, sino como en el proceso de mejoría del propio paciente. Así que tenéis un papel muy importante. Pues ahora has publicado Vivir con el trastorno límite de la personalidad. Tienes otras muchas publicaciones, ¿verdad? Sí. No paras. ¿Y ahora en qué estás metido? ¿En qué más estás metido? Bueno, ahora estamos, realmente ahora que has dicho el tema de la familia, hemos ahora finalizado justo el libro para los familiares. Ajá. Lo que pasa es que estamos aún en proceso de edición del libro, pero el borrador del libro para familiares, que es la otra pata, claro. La tenemos ya el borrador hecho y yo creo que en menos de un año saldrá ya la luz. Y luego lo otro que también estamos ya en un proceso ya intermedio, es una aplicación de móvil para que los propios pacientes, a través de una especie de coach de inteligencia artificial, puedan hacer frente a las crisis emocionales. ¡Qué buena idea! Sí, esto lo tenemos. Esto ya el prototipo está hecho y lo estamos validando. Pues genial, me alegro un montón. Pues si te parece, como ya publicarás lo que dices, ¿no? El libro de los familiares y amigos, pues ya nos emplazamos para la siguiente entrevista. Muy bien. Oye, Álvaro, ha sido un placer charlar contigo. Igualmente. Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego, adiós.